Imagina esto. Imagina ser madre, sentir la mirada, la voz, el paso de tu hijo cada día, tenerlo junto a ti, verlo crecer, enseñarle a hablar, a caminar, a orar, imaginar su futuro y de pronto perderlo, no por un minuto, no por una hora, por 3 días completos, sin señales, sin pistas, sin saber si está vivo, sin saber si volverá. Y ahora imagina que ese hijo no es cualquier hijo, es el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías, el que un ángel te anunció, el que nació sin pecado, el que cargará con los pecados del mundo. A ese hijo lo pierdes. Eso fue lo que vivió María, la madre de Jesús. Y esto no es una metáfora, no es una parábola, es una historia real. Una historia que aparece en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, una historia que dura 3 días, pero deja una marca eterna. Jesús tenía 12 años. Estaban en época de Pascua, la gran fiesta del pueblo de Israel. Cada año, María y José, como buenos judíos devotos, hacían el largo viaje desde Nazaret hasta Jerusalén para cumplir con la tradición. No era una caminata ligera. Eran días enteros atravesando caminos polvorientos, subiendo y bajando, colinas, compartiendo con caravanas de familias, de vecinos, de conocidos. Era un peregrinaje que unía al pueblo una vez más con su Dios. Y allí estaba Jesús, ya no un niño, pero tampoco aún un hombre. Un punto exacto entre la niñez y la adultez. En la cultura judía, a los 13 años se celebraba el Bar Mitzvah, el paso oficial a la adultez espiritual. Jesús aún no lo había celebrado, pero ya mostraba señales de que algo diferente se estaba formando dentro de él. Llegaron a Jerusalén. La ciudad era un hervidero de fe, de sacrificios, de esperanza. Era la Pascua. Recordaban la salida de Egipto, el milagro del Mar Rojo, la sangre del cordero sobre los dinteles. Era el momento más sagrado del calendario judío. María y José cumplieron con todo lo establecido, ofrecieron los sacrificios, visitaron el templo, compartieron con familiares, oraron, celebraron. Y después de los días festivos llegó el momento de volver. Era lo normal, lo esperado. Todos empacaban, se despedían y comenzaban el viaje de regreso. María y José no eran los únicos. Viajaban en grupo, como era costumbre. Era más seguro, más ameno, más comunitario. Caminaron todo un día. El camino era largo, pero ya estaban acostumbrados. En algún momento, María pensó, Jesús debe estar con José. José pensó, Jesús debe estar con María. Ambos confiaban. Jesús nunca se había perdido. Era responsable, obediente, maduro para su edad. No había razón para preocuparse. Pero al caer la noche, cuando las familias se reunían para cenar, para descansar, para hacer la revisión de rutina, se dieron cuenta de que Jesús no estaba. María buscó con la mirada. No lo vio. Preguntó con voz tranquila al principio, luego más insistente, luego casi gritando, ¿alguien ha visto a Jesús? ¿Está con ustedes? ¿Viajaba con su primo? ¿Con los vecinos? Nadie lo había visto. Nadie sabía nada. Y en ese instante el corazón de María cayó al suelo. La sangre le desapareció del rostro. La voz se le quebró. José también empezó a buscar, a correr, a revisar cada carpa, cada grupo, cada rincón. Pero no, Jesús no estaba allí. No había salido con ellos. No estaba en el camino. No estaba en la caravana. Jesús se había quedado en Jerusalén y nadie lo había notado. La desesperación se apoderó de ellos. No había tiempo que perder. María y José dejaron todo, se dieron la vuelta y regresaron a la ciudad santa. Volvieron sobre sus pasos, pero ahora con la ansiedad mordiendo el alma. Caminaban sin descanso, sin pensar en comida, sin pensar en cansancio. Solo había una meta,
encontrar a su hijo, pero Jerusalén era enorme, estaba llena de gente, era confusa, ruidosa, abrumadora. Buscar a un niño de 12 años allí era como buscar una aguja en un pajar, y cada minuto que pasaba, la culpa crecía. ¿Cómo no se dieron cuenta antes? ¿Cómo dejaron que se quedara atrás? ¿Y si algo le pasó? ¿Y si alguien lo lastimó? La mente de María era un torbellino de preguntas, miedos, recuerdos. Recordaba cuando el ángel Gabriel se le apareció, recordaba cuando le dijo que su hijo sería grande, que se llamaría Hijo del Altísimo, que su reino no tendría fin. Recordaba el nacimiento en Belén, la visita de los pastores, los regalos de los sabios, la huida a Egipto. Todo eso, ¿para perderlo ahora? El primer día pasó. Nada, ni una pista. El segundo día también. Solo silencio, y en el tercer día, cuando la esperanza ya se doblaba por el peso del miedo, entraron al templo, y allí estaba Jesús sentado, tranquilo, rodeado de maestros, de rabinos, de hombres sabios y respetados. Él, un niño de 12 años, hablando con ellos como un igual, haciendo preguntas profundas, respondiendo con autoridad, dejándolos sorprendidos, atónitos, sin palabras, como si supiera más que todos ellos juntos. María lo vio y se paralizó. No sabía si correr, llorar, gritar, abrazarlo, regañarlo. Su corazón estalló en 1000 emociones. Se acercó, lo tomó de los hombros, le dijo con una mezcla de amor, angustia y confusión: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados». Y entonces Jesús respondió con una frase que nadie olvidaría jamás. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tenía que estar en la casa de mi padre? Silencio. José no dijo nada. María no entendía. Las palabras flotaban como un enigma. La casa de su padre, ¿qué quería decir? No era José su padre, no era Nazaret su hogar, pero había algo más profundo, más alto, más eterno. Jesús no se había perdido. Jesús sabía exactamente dónde estaba y por qué estaba. Allí él no se había alejado de su propósito. Se había acercado. María se quedó en silencio. No comprendía del todo, pero algo dentro de ella se movió. Sabía que esas palabras significaban algo sagrado, y aunque no pudiera explicarlo aún, lo guardó en su corazón. Después de eso, Jesús regresó con ellos a Nazaret, obedecía, ayudaba, aprendía, pero María ya no lo veía igual. Había visto una chispa, una señal, un destello del hombre que vendría a cambiarlo todo. Durante años, María recordaría esos 3 días. Cada paso, cada lágrima, cada suspiro, porque perder a Jesús fue más que una tragedia. Fue una revelación, y ese fue solo el principio. Desde ese día en el templo, algo cambió para siempre en el corazón de María. No fue simplemente el alivio de encontrar a su hijo, fue la certeza profunda, silenciosa, de que lo que el ángel había dicho hacía tantos años era real, dolorosamente real. Ese niño al que acababan de encontrar no era solamente su hijo, era el Hijo del Dios viviente. Y ella, aunque seguía siendo su madre en la carne, empezaba a entender que su papel en la historia era más grande de lo que jamás imaginó. Volvieron a Nazaret, y durante años Jesús vivió allí, en silencio. No hay muchas palabras en los evangelios que nos digan qué hizo entre los 12 y los 30 años. Pero lo poco que se dice lo dice todo. Vivía sujeto a sus padres. Obedecía, crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Era un joven que no buscaba fama ni aprobación. No era ruidoso, no era arrogante. Era profundo, obediente, trabajador.
Y mientras el mundo seguía su curso, mientras Roma dominaba con mano dura, mientras los sacerdotes religiosos vivían en apariencia, mientras el pueblo esperaba al Mesías como un rey guerrero, Jesús esperaba y María observaba, pero nunca olvidó. Esa escena en el templo, su hijo entre doctores, cuestionando y enseñando, con esa seguridad tan fuera de lo común, quedó grabada como fuego en su alma. Cada vez que Jesús hablaba, cada vez que oraba, cada vez que lo veía salir al campo solo, ella lo recordaba. ¿No sabías que debía estar en la casa de mi padre? Jesús sabía quién era desde joven. No se trataba de arrogancia, sino de identidad. Él no necesitaba que nadie le dijera su propósito. Ya lo había escuchado directamente del cielo. Su padre lo había enviado. Su vida tenía una misión. Y aunque aún no era tiempo de revelarla al mundo, ya ardía dentro de él. Pero María, ella vivía en la tensión entre el amor de madre y el temor reverente ante lo divino. Lo alimentaba, le daba techo, le lavaba la ropa, pero también lo miraba y pensaba, este es el que salvará a Israel. ¿Cómo se vive con esa verdad sin enloquecer? ¿Cómo se abraza a Dios y se le da pan? ¿Cómo se le da órdenes al que da órdenes al universo? El relato del templo nos muestra mucho más que una historia curiosa de un niño perdido. Nos abre una ventana al alma de Jesús y al corazón de María. Nos dice que incluso desde su niñez, Jesús ya vivía para su Padre Celestial, ya tenía claro su origen, ya sentía la urgencia de su llamado. Y lo más impresionante, su familia más cercana no lo entendía del todo. Eso es algo que a veces olvidamos. Incluso los más cercanos a Jesús tuvieron que aprender a conocerlo. María, que lo cargó 9 meses en el vientre. María, que lo amamantó, que lo crió. Ella misma tuvo que pasar por momentos de confusión, de silencio, de espera. Ella no lo sabía todo. No tenía todas las respuestas. Solo tenía fe. Y esa fe fue puesta a prueba muchas veces. Este fue el primer gran ensayo, perder a Jesús por 3 días. Sentir el vacío, la desesperación, la oscuridad, pero también vivir el reencuentro, escuchar una palabra que no entendía y aún así creer. 3 días. ¿Te suena familiar? Sí, 3 días. Muchos años después, el mundo volvería a perder a Jesús, pero esta vez no sería un niño entre maestros, sería un hombre crucificado entre criminales. María, de nuevo, lo vería desaparecer. Esta vez no entre la multitud en Jerusalén, sino en una tumba cavada en la roca. Y otra vez, silencio, dolor, angustia. 3 días donde todo parecía perdido, donde el cielo se cayó, donde la esperanza fue enterrada, donde los discípulos huyeron, donde nadie entendía nada, ni siquiera a ella, pero al 3er día, otra vez, lo encontraron, y esta vez no era en el templo, era en la eternidad, vivo, glorioso, resucitado. La historia de los 3 días perdidos en Jerusalén no es un accidente, es una señal, una sombra, una profecía silenciosa escrita con hechos, no con palabras. Desde niño Jesús nos estaba mostrando lo que vendría. Iba a haber dolor, ausencia, desaparición, pero luego, revelación, resurrección, gloria. Volvamos por un momento a esos 3 días de búsqueda. ¿Qué hizo María durante ese tiempo? Buscó, incansablemente, desesperadamente, con el alma en la mano, sin saber qué dirección tomar, pero sin rendirse, porque eso hacen las madres. Eso hace el amor verdadero. No se cansa de buscar, aunque no entienda, aunque duela, aunque no haya respuesta. Muchos hoy están en esos mismos 3 días, perdiendo a Jesús, sin sentirlo, sin verlo, sin escucharlo, y creen que se ha alejado, que no está, que no escucha. Pero quizás la clave está justo aquí. Jesús
no se pierde. Jesús sabe exactamente dónde está. Nosotros somos los que no estamos buscando en el lugar correcto. María buscó a Jesús en la caravana, en la lógica, en lo humano, pero Jesús estaba en el templo, en la casa de su Padre, en el propósito, en lo eterno. Si hoy sientes que has perdido a Jesús, pregúntate, ¿estoy buscándolo donde debo? Él no se esconde, Él no juega a perderse. Él está donde siempre ha estado, en su palabra, en su presencia, en la intimidad con el Padre, en la verdad. El problema no es su ausencia, es nuestra distracción. María aprendió eso, y por eso nunca volvió a dudar de que Jesús estaba donde debía estar, incluso cuando no lo entendía, incluso cuando su camino era doloroso, incluso cuando la cruz se alzaba ante ella. Y eso nos lleva a otro punto profundo. A veces, amar a Jesús no significa entenderlo. María lo amaba, pero no siempre comprendía sus palabras, ni sus acciones, ni su silencio, pero seguía allí, guardando todo en su corazón, porque el amor no siempre necesita respuestas, solo necesita fe. La historia de estos 3 días es un espejo para nuestras propias búsquedas. ¿Cuántas veces hemos sentido que Jesús se fue? ¿Cuántas veces hemos gritado como María, ¿dónde estás? ¿Cuántas veces hemos buscado respuestas y solo hemos encontrado silencio? Pero la lección es esta: si lo buscas de verdad, con el corazón roto, con el alma abierta, lo vas a encontrar. No donde tú esperas, sino donde Él ha decidido esperarte. Cuando lo encuentres, quizás también te diga algo que no entiendas, algo que desafíe tu lógica, algo que te saque de tu zona de confort, pero no ignores esas palabras. Son semillas de eternidad. Jesús no estaba perdido. María fue la que tuvo que ser guiada a una revelación más profunda, y lo mismo nos pasa a nosotros. A veces el vacío es parte del proceso. A veces perder a Jesús es el inicio de encontrarlo de una forma más verdadera. Aquel niño que María perdió por 3 días no era solo su hijo, era el principio del fin del silencio divino. Era la palabra hecha carne, y el hecho de que se quedara en el templo mientras su familia seguía adelante no fue un descuido ni una travesura. Fue una declaración, un mensaje silencioso que resonaría a través de los siglos. Yo no vine a seguir caminos humanos, vine a cumplir el propósito eterno de mi Padre. Jesús no pidió perdón por quedarse, no se disculpó. Su respuesta fue clara, directa, contundente. No sabían que tenía que estar en la casa de mi Padre. No lo dijo con arrogancia, sino con convicción. Su lugar no era solo en la tienda con su familia, sino en la presencia de Dios, entre las Escrituras, con los sabios, escuchando, hablando, iluminando. Tenía 12 años, pero ya ardía en su interior el fuego de su llamado. Y eso nos enseña algo muy profundo. Hay un momento en la vida donde Dios empieza a separarnos del camino común, a veces hasta de lo familiar, hasta de lo cómodo. Hay un momento donde la obediencia ya no es solo a los padres o a la cultura, sino a la voz interior del cielo, a esa voz que te dice, debes estar donde el Padre te ha plantado. Aunque los demás no entiendan, aunque te llamen loco, aunque te busquen y no te encuentren. Hay un momento en que tu lugar está en la voluntad de Dios y punto. María aprendió a vivir con eso. Aprendió a vivir con un hijo que no era solo suyo. Aprendió a soltar, a confiar, a seguirlo, aun cuando no entendía a dónde iba. La Biblia dice que guardó esas palabras en su corazón. No las discutió, no las rechazó, las guardó, las meditó, las dejó germinar. Y esa es otra enseñanza poderosa. Cuando no entiendas lo que Dios está haciendo, no huyas. Guarda, medita, espera.
Las respuestas llegan con el tiempo, pero la fe es para hoy. Los años pasaron, Jesús creció, se hizo carpintero, se hizo hombre, y un día el tiempo llegó. Salió de casa, fue bautizado por Juan, y el cielo habló: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». El mismo que se había quedado en el templo, ahora caminaba por desiertos, sanaba enfermos, desafiaba a fariseos, hablaba en parábolas. Y María lo seguía, lo observaba, a veces lo acompañaba, a veces solo lo contemplaba desde lejos, y volvió a verlo desaparecer. Pero esta vez no en Jerusalén como un niño, sino en el Calvario como un cordero. María estaba al pie de la cruz. Lo vio clavado, sangrando, muriendo. Lo vio entregar su espíritu. Lo vio descender su cuerpo sin vida. Lo vio ser puesto en una tumba. Y una vez más, el silencio. 3 días, otra vez 3 días. Pero esta vez no lo buscó desesperadamente. Esta vez esperó, porque había aprendido. Había aprendido que Jesús siempre está donde debe estar. Aunque duela, aunque no se vea, aunque el mundo diga que se fue, aunque la tumba parezca definitiva. María había aprendido que el Padre Celestial no pierde a su Hijo, solo lo esconde por un momento para revelarlo con poder. Y así fue. Al tercer día, la piedra fue removida. Al tercer día, la tumba estaba vacía. Al tercer día, la muerte fue vencida. El niño que se quedó en el templo ahora caminaba vivo entre los muertos, no como un sabio entre maestros, sino como el Señor de la vida entre resucitados. Todo lo que pasó aquel día en Jerusalén, cuando tenía 12 años, fue una antesala, un prólogo, un eco anticipado de su misión, de su muerte, de su resurrección. 3 días perdido, 3 días buscado, y luego la revelación. Hoy esta historia nos sigue hablando, porque no solo María ha perdido a Jesús. Todos, en algún momento lo hemos perdido, en la rutina, en el dolor, en la confusión, en el pecado, en la religión vacía. Todos hemos sentido ese hueco, esa ausencia, ese silencio. Pero la buena noticia es esta: Jesús no se pierde. Está, vive, habla, espera, en el templo de tu alma, en lo profundo de tu espíritu, en el lugar secreto donde solo el que tiene hambre puede encontrarlo. No lo busques solo en la tradición, ni en la emoción, ni en la costumbre. Búscalo donde está el Padre, donde está la verdad, donde está el propósito. Ahí lo vas a encontrar, y cuando lo encuentres, prepárate, porque te va a decir cosas que no esperas. Palabras que confrontan, que despiertan, que rompen la lógica humana. Y tal vez no entiendas todo al principio, pero si lo guardas en tu corazón, un día lo entenderás todo. Esta historia no es solo sobre María, es sobre ti, sobre mí, sobre todos los que alguna vez sentimos que perdimos a Jesús. Nos recuerda que la búsqueda vale la pena, que la ausencia no es el final, que la espera no es en vano, que el silencio tiene un propósito. Jesús fue perdido por María por 3 días, pero en realidad fue revelado como el Hijo, como el Maestro, como el enviado, como el Salvador. Y hoy, si estás pasando por esos días de búsqueda, por ese desierto de preguntas, por ese túnel sin salida, escucha esto. No dejes de buscar, no te rindas, no te acostumbres a vivir sin su voz, porque cuando lo encuentres, todo tendrá sentido. María lo buscó con el alma y lo encontró en el templo. Tú también puedes encontrarlo, quizá no en un edificio, quizá no en una religión, pero sí en su palabra, en la oración, en la rendición, en el lugar secreto donde solo entra el que anhela al Padre. Jesús está esperando. No te detengas, búscalo hasta que lo encuentres, y cuando lo hagas, tu vida jamás será la misma.